Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Muy buenos días, querido oyente, queridos oyentes de Radio María. Aquí quien les habla, el Padre Javier García desde Santiago de Compostela. Un martes más, acompañándole en el Dios de cada día. En el Dios de cada día abordamos distintos temas y abordamos también la actualidad a la luz de Dios. Por eso quería abordar hoy, como ustedes ya sabrán, que ha tenido lugar en Roma durante todo este mes de octubre la asamblea del sínodo, el sínodo sobre la sinodalidad, esa segunda sesión de la asamblea sobre este sínodo. Y después de terminar esta asamblea han realizado un documento final. Yo quería detenerme un poco en el camino que la Iglesia ha seguido para luego interpretar también algunos elementos que me parecen muy llamativos de este documento final y que yo creo que es importante que en la Iglesia conozcamos y que en la Iglesia también hagamos nuestros. Este sínodo ha sido especialmente largo, distinto a otros, ¿no? Que, bueno, en poco tiempo tenían su asamblea sinodal, su documento final y luego seguramente pues una exhortación que el Papa escribía, pues retomando todo lo que recababa, la información y las ideas que los padres sinodales le daban. Sin embargo, este sínodo ha sido mucho más amplio, es un sínodo en 3 fases. Les recuerdo, tuvimos una primera fase que fue la consulta al pueblo de Dios. Y ese tuvo una etapa diocesana y una etapa nacional. No sé si recuerdan, pero en las diócesis se nos invitó pues a trabajar en pequeños grupos distintos temas acerca pues de la sinodalidad. Todas esas conclusiones diocesanas se enviaron a Madrid, a nuestra conferencia episcopal, y allí se realizó un único documento nacional, con las conclusiones como país, como nación, como Iglesia española. A continuación tuvo lugar la etapa continental, donde se puso en común pues todas las aportaciones de las conferencias episcopales europeas. Y ahí se llevó a cabo también un documento que se mandó al sínodo, al comité y a las distintas comisiones. Esta fue la primera parte, la primera fase, que fue la consulta al pueblo de Dios. Consulta diocesana, nacional y continental. Y finalmente ya el envío para Roma, para el sínodo de los obispos. Comenzó luego la segunda fase. Esa segunda fase ya no era la consulta al pueblo de Dios, sino que era el discernimiento de los pastores, que es la fase que hemos vivido ahora. Esta segunda fase tuvo una primera sesión, o sea, una asamblea el año pasado, y ahora ha tenido una segunda sesión, para que diera tiempo a madurar entre asamblea y asamblea. Ha tenido 2 asambleas. Y ahora, a lo largo de todo este mes de octubre, pues han participado en Roma representantes de las conferencias episcopales, también teólogos y gente invitada por el Papa, no solo pastores, no solo obispos, sino que en este caso también sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas pudieron participar. En esta segunda asamblea, que ha terminado ya, ha concluido y han emitido un documento final. Ese documento final, que tiene 155 números, ha tenido que ser votado por toda la asamblea. Y el Papa Francisco, además, ha querido no emitir ninguna exhortación apostólica, fruto de este sínodo, sino que quiere que con ese documento final nos alimentemos y sigamos trabajando. Si bien es cierto también que esta segunda fase, que fue la fase ya de sínodo propiamente, ¿no?, de asamblea sinodal en Roma, ha sido muy hermética a nivel periodístico, ¿no? El Papa ha querido que no tuviera mucho eco para que la prensa no influyera pues en los padres sinodales, en la gente que estaba participando en el sínodo. Y por eso no hemos tenido tampoco, ni ha trascendido muchísima información, ¿no? Como en otros sínodos, pues que se daba más información, se hablaba también de lo que iban aportando cada uno de los participantes, de los auditores, de los padres sinodales. En este caso no, porque el Papa ha querido que fuera un trabajo realizado a la escucha del Espíritu Santo y dentro de la asamblea sinodal.
¿Ahora qué faltaría? Pues faltaría ahora una tercera fase. Esta tercera fase sería ya la implementación para una iglesia sinodal. Vemos que el Papa quiere y desea que nuestra iglesia sea una iglesia sinodal. Y esto quiere decir que es una iglesia de comunión, pero también una iglesia corresponsable, donde todos, no solo los pastores o los sacerdotes, sino todos, los laicos, religiosos, niños, jóvenes, sean corresponsables de la misión de la iglesia. Este deseo es un deseo bueno, es un deseo santo, que así sea la iglesia. Por eso, una de las tentaciones que yo desde hace tiempo pues he compartido en distintos foros y con personas, era una tentación que veía clara en este sínodo, que era la tentación del ombliguismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sínodo nos miráramos solo a nuestro ombligo y la Iglesia comenzara a dar vueltas sobre sí misma, centrándose en cómo somos, qué hacemos, qué habría que cambiar, y que al final acabáramos acogiendo no criterios del espíritu, sino criterios del mundo, criterios de éxito, criterios de dominio, de número, criterios donde la cantidad importara más que la calidad, ¿no? Y me daba un poco la sensación que esta tentación de ombliguismo, de mirarnos a nosotros demasiado, a nosotros mismos, podría desenfocar la verdadera sinodalidad. Porque al final la misión de la Iglesia no es mirarse a sí mismo, sino a sí misma, sino que la misión de la Iglesia es mirar hacia afuera. La misión de la Iglesia es el mundo. La misión de la Iglesia es evangelizar. Que el mundo te conozca, Señor, que conozca a Jesucristo. Cuando la Iglesia se mira a sí misma, la Iglesia se encierra y se vuelve estéril. Sin embargo, cuando la Iglesia tiene la capacidad de mirar hacia afuera, al mundo entero, a la misión, a donde Jesucristo nos envió el día de la Ascensión y también envió a sus discípulos el día de Pentecostés, la Iglesia se encuentra y la Iglesia recupera su identidad. Por eso me llama mucho la atención que en este documento final, que tiene 155 puntos, ha habido una serie de puntos donde todos han confluido, donde ha habido un consenso del 100%. Por eso han hecho públicas, desde el sínodo, han hecho públicas las votaciones, cuántos votos a favor, cuántos en contra y si ese punto, si ese número era aprobado. Bueno, pues de los 155 me he encontrado con 8 que han recibido el 100% de los votos. Y 8 además que nos hablan de temas donde confluye la Iglesia, donde la Iglesia tiene esta mirada hacia afuera. El párrafo primero, por ejemplo, que habla de la importancia de la escucha, del escuchar, que yo creo que eso es muy importante, como Jesús escuchaba, que la Iglesia también escuche a este mundo, que en la Iglesia también nos escuchemos entre nosotros, la importancia de la escucha. El párrafo 15, que habla del bautismo, el bautismo generador de vida y de evangelización en este pueblo de Dios, ¿no? La importancia del bautismo, de ese sacramento. El párrafo 34, que habla de la necesidad de vencer el individualismo y ponernos en relación. En el fondo nos habla de la comunión. En una sociedad tan individualista, vivir como Iglesia la comunión. El punto 51, que me parece precioso ese párrafo que nos habla del Evangelio y habla de moldear nuestro corazón, el corazón de cada bautizado, al estilo del Evangelio. Qué importante es esto. El Evangelio es no solo el punto de partida, sino que es aquello que nos transforma al estilo del Evangelio. Y luego a partir de ahí hablan ya de evangelización y discipulado. Párrafo 58 nos habla de la importancia de la evangelización, de la necesidad de que todo discípulo evangelice, de que todo bautizado evangelice, la llamada a la evangelización. El párrafo 140, que habla de manera preciosa de cómo la noche de Pascua nace un pueblo de discípulos misioneros. El día de la Pascua, con la fuerza de la resurrección, somos enviados. El párrafo 144, que habla del discipulado y del testimonio, de que todos los cristianos bautizados estamos llamados a ser discípulos, no solo consumidores de fe, sino también discípulos. Y por último, el párrafo 152, que nos habla que tenemos que ser testigos de la Pascua, en dos dimensiones, desde la misericordia y también desde el alimento, desde la Eucaristía.
Pues me parece muy llamativo, porque al final son temas muy nucleares para esta iglesia sinodal que nos propone el Papa Francisco. La escucha, la importancia de recuperar el bautismo, la importancia del bautismo, la comunión venciendo el individualismo y poniéndonos en relación, el evangelio que moldea nuestro corazón y luego ya la evangelización, el discipulado, ser misioneros testigos de la Pascua. Me parece muy importante. Querría ahora, en este segundo momento del Dios de cada día, centrarme de forma nuclear en algún punto, porque sería una apuesta por una iglesia sinodal que evangeliza, una iglesia que se escucha, una iglesia que genera discípulos misioneros. Pues te invito ahora en este momento a escuchar este canto que nos habla de la iglesia, a escucharlo, a rezarlo y a pedirle a Dios su Espíritu Santo para poner en marcha este gran deseo del Papa Francisco de una iglesia sinodal que no se mira a sí misma, sino que mira al mundo para llevarle lo mejor que tiene, que es a Jesucristo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Espero que este canto les haya ayudado para poder rezar en este día en que desde Santiago de Compostela, aquí el Padre Javier García, en el Dios de cada día estamos hablando del sínodo de la sinodalidad. En la primera parte les hablaba de las tres fases, dos que ya se han realizado y la tercera que está programada de realización de este sínodo. La tercera que es la que falta de implementación en cada iglesia local. Y les hablaba de ese documento de 155 párrafos en el cual han confluido con 355 votos a favor de todos los miembros con derecho a voto, 8 párrafos, que antes les comentaba que me llamaba la atención. Como 8 párrafos de este gran documento de 155 puntos, en 8 coincidían todos al 100%. Y les decía que estos 8 puntos son 8 puntos muy nucleares, que ahora he querido además agrupar pues en 3 temas, que yo creo que estos 3 temas abordan
y acogen a todos esos puntos. El primero de ellos yo le llamaría volver a la fuente. El sínodo nos invita a volver a la fuente. Y volver a la fuente de una manera preciosa. Nos habla de volver a la fuente a través del Evangelio. Volver a la fuente, que el Evangelio dice moldee nuestro corazón. Esto es precioso, me parece impresionante. El Evangelio no es un libro muerto, sino que es un libro vivo, con capacidad de moldear nuestro corazón. Pero nos habla también de volver a la fuente a través del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el sacramento por el cual Dios nos acoge. Somos hechos hijos suyos, hijos de Dios. Y es un sacramento que además compartimos no solo los católicos, sino que compartimos con el resto de confesiones cristianas. Este bautismo, ¿no? La importancia del bautismo, la inmersión en el bautismo. Y por último, este volver a la fuente también desde la escucha del Espíritu Santo. No hay un verdadero volver a la fuente si no es por la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos volver a la fuente. Y se trata de ponernos a la escucha, a su escucha, a la escucha del Espíritu Santo. Estos tres puntos, el Evangelio, el bautismo, la escucha del Espíritu Santo, nos hablan de nuestra identidad, que no podemos perder como Iglesia. No solo a nivel individual, sino a nivel comunitario, como eclesía, como asamblea. Recupera nuestra identidad en el bautismo, en el Evangelio, en la escucha del Espíritu Santo, en la actuación del Espíritu Santo que vive hoy en la Iglesia, en cada uno de sus miembros y vive en nuestra Iglesia. El primer punto sería volver a la fuente. El sínodo nos pide volver a la fuente. Lo tenemos que hacer constantemente. Hoy es un buen día para volver a la fuente. En esos tres puntos, el Evangelio, el bautismo y el Espíritu Santo al cual escuchamos. Un segundo punto que me parece muy importante es la evangelización. De esos 355 padres sinodales con derecho a voto, votaron todos al 100% en estos párrafos que nos hablan de la evangelización. La evangelización que es la gran vacuna contra aquella tentación que es el ombliguismo, el mirarnos a nosotros mismos. La evangelización nos invita a mirar afuera. Una iglesia en salida que pide el Papa. Una iglesia en salida que responde al mandato de Jesús. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. La evangelización que nos invita a salir afuera, no a quedarnos dentro, sino a salir. Y esta evangelización se puede hacer de forma espontánea, cada uno de forma particular, pero es muy importante que la iglesia cada vez más vaya siendo consciente de la invitación a la evangelización en comunidad, que toda la iglesia evangelice, que sea la iglesia la que salga afuera, que sea la iglesia, cada miembro de la iglesia, cada cristiano que sea empujado a anunciar el evangelio, animado, que sea también equipado para poder anunciar el evangelio. La necesidad de salir afuera como iglesia, que no solo nos juntemos para nuestras celebraciones litúrgicas, que no solo nos juntemos para la caridad, que no solo nos juntemos para formar a nuestros miembros, sino que salgamos afuera. Esta es la gran invitación, la evangelización. Y esto lo deben realizar todos los bautizados, no un grupito de expertos, sino todos los bautizados, salir afuera. Nos dice además este documento final del sínodo que la evangelización nos ayuda a vencer la fragmentación del individualismo. Esta gran enfermedad que en nuestra Europa, en los países ricos de bienestar, está llenando muchos corazones. El individualismo, la evangelización es el gran remedio para vencer la fragmentación del individualismo. Salir a evangelizar. Qué importante es la evangelización. Y tercer punto, que además está muy unido a este, porque sin el tercer punto no existe evangelización. Es un círculo que se va alimentando. El tercer punto sería el discipulado. El Papa insiste mucho que somos discípulos y misioneros, discípulos y evangelizadores. Y este sínodo también ha insistido en la importancia del discipulado, ¿Qué significa discipular?
Pues discipular significa que en nuestra iglesia no solamente venga gente a nuestras celebraciones o alimentarse de nuestros sacramentos o de nuestros servicios o de aquello que le damos, que no vengan a nuestras parroquias simplemente a nutrirse y a crecer y ya está, sino que se nos invita a que acerquemos a cada uno de ellos que habitan nuestras iglesias, que se sientan en nuestros bancos, que los conduzcamos al discipulado, a ser verdaderos discípulos de Jesús. Que no solamente sean glotones espirituales que vengan a alimentarse o turistas que pasen de vez en cuando por nuestros templos, sino que hagamos de ellos verdaderos discípulos. ¿Y el discípulo quién es? Aquel que conoce y ama y sigue a Jesucristo y lo sigue tras sus pasos. Una iglesia de discípulos, de gente que conoce y ama al Señor, que sigue al Señor. Y para esto es muy importante la comunidad, porque no podemos ser discípulos de forma individual, sino que lo somos de forma comunitaria. En la iglesia es donde somos discípulos de Jesús. Y estos discípulos, fíjate, están invitados además a evangelizar. Claro, es que uno no puede evangelizar si no es discípulo, por eso es tan importante unir estos dos puntos. No podemos evangelizar si no hemos conocido de verdad al Señor, si no nos hemos dejado seducir por Él. Por eso evangelizamos, porque le seguimos, le amamos, le conocemos. Bueno, yo creo que es muy importante estas conclusiones del sínodo, especialmente estos puntos donde los padres sinodales han confluido, han tenido un consenso a la escucha del Espíritu Santo. Y lo repito, primero, la invitación, volver a la fuente, al Evangelio, al bautismo, al Espíritu Santo, a la escucha del Espíritu Santo. Que todos estos elementos son elementos que nos generan identidad, que nos identifican desde el mismo bautismo, que somos creados, hechos hijos de Dios. El segundo punto sería la evangelización, la necesidad de salir afuera, de evangelizar. Y salir afuera no solo a nivel individual, particular, sino salir afuera como iglesia, para vencer esa fragmentación que provoca el individualismo, como nos dice este documento final del sínodo, la necesidad de la evangelización. Y en último lugar, el discipulado. Necesitamos generar una iglesia de discípulos, bautizados, discípulos y evangelizadores, misioneros. Y discípulos que no sean solamente aquellos que se dediquen 100% a las cosas de Dios, como los sacerdotes o las religiosas o los monjes, sino tenemos que generar en todos los bautizados discípulos, verdaderos discípulos, que amen al Señor, que le sigan y que evangelicen, que sean también misioneros. Bueno, pues con estos 3 puntos que nos regala este documento final del sínodo, quiero quedarme hoy. Y quiero invitarte también a que lo leas, y a que los valores muy especialmente. Volver a la fuente, la evangelización y el discipulado. Estas 3 grandes líneas creo que son muy importantes para nuestra iglesia. El volver a la fuente, evangelizar y discipular. Pues te invito en el día de hoy, querido amigo que me estás escuchando, que pidas esto para ti y también para tu comunidad parroquial o para tu grupo, que volvamos todos a la fuente, que evangelicemos y que seamos discípulos y generemos nuevos discípulos. La Iglesia está llamada a generar nuevos discípulos. Pues desde Santiago de Compostela, este martes de noviembre se despide el Padre Javier García. Os invito a seguir en nuestra radio, en la Radio de la Virgen, en Radio María. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela.